Bueno, vamos a hablar de otros usos que tienen los árboles. En estructuras de datos como tal nos interesan los árboles, más que todo árboles de búsqueda, árboles como estructuras de datos para poder hacer búsquedas rápidas, pero los árboles tienen una cantidad de usos adicionales. Por ejemplo, los árboles se utilizan extensivamente para hacer compiladores. Se utiliza mucho en inteligencia artificial, machine learning, y en una cantidad de otros campos, realmente. Les voy a hablar un poco del uso que tienen, por ejemplo, en compiladores. En otro próximo video les puedo explicar algo de cómo se utilizan en Machine Learning. Resulta que los árboles, además de hacer estructuras de datos rápidas, también les sirven para representar el conocimiento. Les voy a hacer el ejemplo con una expresión matemática. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, la siguiente expresión. A por x al cuadrado más b por x más c. Entonces conocemos de pronto esta expresión como una parábola, una función cuadrática. Y entonces aquí viene cómo podemos expresar esto como un árbol. Podríamos decir que esta expresión es correspondiente a la suma de la multiplicación de una constante a con la potencia de una variable x a la constante 2. Bueno, y esto acá está sumado con la suma de la multiplicación entre b y x sumado con la constante c. O sea, como pueden ver, aquí utilicé un árbol binario para representar una ecuación en este caso. Esto se puede generalizar, esto no necesariamente se tiene que utilizar para representar, por ejemplo, una fórmula matemática. Yo también, por ejemplo, podría decir que un if sea un nodo y que un if, por ejemplo, puede tener tres hijos que sean la condición, qué pasa cuando sea verdadero y qué pasa cuando sea falso. Entonces, en ese caso, los árboles no siempre son binarios. En este caso, por ejemplo, en esta fórmula coincide que toda la expresión es binaria como tal. Esto es muy útil porque si yo tengo la expresión convertida en un árbol, ya puedo transformarla a código máquina o un código intermedio o interpretarla más fácilmente. Entonces, usualmente todos los compiladores lo que se encargan es de tomar esto como una cadena, esto que es una cadena, y transformarlo en esto, que es un árbol al que ya le puedo dar sentido. Por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros desarrollamos con esto en algún momento era que yo le doy una función como tal a un programa, una función matemática, algo como esto, de unas variables, y yo, por ejemplo, le pido la derivada, cuál es la derivada de esta función con respecto a x, y teniendo el árbol, la derivada se puede calcular más fácil, porque simplemente la derivada es un procedimiento recursivo. Por ejemplo, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La derivada de la multiplicación es el primero por el segundo sin derivar, primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y de esa manera, por ejemplo, se puede construir fácilmente un derivado de funciones. Entonces, esta parte, el uso en compiladores es bastante extenso, se utiliza mucho. Este probablemente es uno de los usos que ustedes más van a ver en la carrera. En el otro próximo video les voy a explicar en Machine Learning también qué otro tipo de usos se les puede dar. Esto no se les va a preguntar realmente en la evaluación, es más algo, por lo menos en la parte de Machine Learning, que es simplemente algo más como para que ustedes sepan que existe.